Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos aquí reunidos, agradecidos porque nos das el privilegio de reunirnos en línea, Señor. Te doy gracias por este tiempo, Padre, que tú permites. Te pido que dirijas esta enseñanza, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien prepare nuestros corazones para recibir tu mensaje. Y permite, Señor, que cada día se añadan más con ese interés y esa hambre de conocer más de ti. En esta hora, Señor, te agradecemos y te invitamos, Espíritu Santo, a que seas tú el que dirija este tiempo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. No pude estar la semana pasada, tenía problemas de internet, pero espero que les haya ido bien con el hermano Jesús desde San Luis Potosí. Espero que sí, y doy por entendido que sí, porque no hubo ningún reclamo en la semana, entonces eso es bueno. Bueno, pues vamos a iniciar. Hace tiempo traigo carga acerca de un tema que quiero que hablemos la noche de hoy. Seguramente todos hemos escuchado acerca de Sansón. Y si yo preguntara, Benjamín, si andas por ahí, ¿qué es lo primero que pudieras decirnos de Sansón? ¿Cuáles serían las primeras palabras o palabras que te salen o que te vienen a la mente? Un hombre fuerte. Un hombre fuerte, exacto. Y si, gracias, Benji, si vemos en algún Biblia ilustrada, en algunos dibujos o ilustraciones para niños, ¿cómo normalmente van a poner a Sansón? Así como todo trabado y musculoso, todo fuerte. Sin embargo, vamos a estudiar un poquito acerca de la dinámica de Sansón. Y realmente Sansón no era musculoso, a diferencia de cómo hemos entendido o cómo se nos ha plasmado a partir de ciertas imágenes. Sansón era un hombre común y corriente y la fuerza venía de parte de Dios. Si él hubiera sido un hombre musculoso, hubieran dicho, qué fuerte es. Pero realmente es parte de la obra que Dios hace en la vida de Sansón, que tú lo veías como un hombre común y corriente, pero la fuerza que él tenía era una fuerza que venía de parte de Dios. Entonces, acompáñame en tu Biblia, vamos a ir. En la historia de Sansón está descrita en Jueces 13, 14 y 15. Perdón, todavía en 16. Así es que no vamos a leer todo, pero sí vamos a estudiar un poquito acerca de esto. Vamos a poner un poquito de contexto de quién era Sansón. Tengo aquí un pequeño escrito, dice, la vida de Sansón es contradictoria. Era un hombre de gran fuerza física, pero mostraba una gran debilidad moral. Como, qué curioso, ¿no? Un hombre muy fuerte físicamente, pero con una debilidad moral en su actuar, en su proceder. Era un hombre débil. Fue juez durante 20 años y nazareo, consagrado a Dios desde su nacimiento. Esto lo vemos en Jueces 13:5. Ahora bien, aclaro, hay veces que se confunde nazareo con nazareno. Son dos términos diferentes. Nazareno es que nació o es oriundo de Nazaret. Ese es el nazareno con N. Y el nazareo, alguien quiere unirse a la llamada, pero no sé por qué no puedo entrar para probarlo. Aquí ya estoy. Permítanme un momento porque como no tengo mi mouse, estoy sufriendo aquí. A ver. A ver. Ya, una falla técnica, perdón. Déjenme ver que nadie esté afuera. Uy, bueno, ahorita vemos qué sucedió aquí. Perdón, a ver, nada más. ¿Sí me siguen escuchando bien? Sí. Ok, Sí. excelente. Gracias. Sí. Entonces, es diferente nazareno que nazareo. Nazareno es que nació en Nazaret,
Jesús era nazareno. Y nazareato, o el nazareo, era una persona que estaba consagrada al servicio de Dios. Vamos a leer un poquito. Dice, nazareo es una persona consagrada o apartada a Dios mediante un voto. Es decir, había, y ahorita lo vamos a ver, había gente que estaba dedicada al servicio de Dios, como en el caso de Sansón y en el caso de Samuel. Recordarán que Samuel lo entrega a su mamá de pequeño para que vaya a servir con el sacerdote. Entonces, en el caso de Sansón, Jueces capítulo 13, precisamente nos habla, dice 13:3, dice en aquel, entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo, he aquí tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz a un hijo. Ahora pues cuídate de no beber vino ni licor y no comer ninguna cosa inmunda. Pues he aquí concebirás y darás a luz a un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces vemos que en la vida de Sansón hay una promesa. Imagínate, mujer que tienes hijos, que un ángel de Dios se te aparece y te dice, el bebé que estás esperando va a ser un bebé, desde el vientre de su madre va a ser un bebé apartado para el servicio de Dios. Pues dirías, wow, ¿no? Qué gran honor que mi hijo sea apartado. Y Dios desde antes de nacer había desarrollado un plan, un llamado para la vida de Sansón. Simplemente como dato adicional, la palabra Sansón o el nombre Sansón significa sol o hijo del sol. Antes de que llegara Luis Miguel, ya estaba Sansón, que significa sol o hijo del sol, ¿sí? Entonces Luis Miguel se robó el seudónimo, ese fue hasta después, el Sol de México. El nazareo era una persona consagrada, ya lo vimos, mediante un voto. ¿Cuáles eran las 3 características que tenía que tener un nazareo en aquel entonces? 1, no beber vino o licor. Punto número 2, no se tenía que cortar el cabello. Y número 3, no se tenía que acercar a un cadáver y mucho menos tener contacto con un cadáver, ¿sí? Fuera animal o fuera humano. Esas eran lo que Dios había determinado para las personas que iban a tener un nazareato, iban a estar apartados para el servicio. Versículo 13, capítulo 13, versículo 24 dice, y la mujer dio a luz a un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él en Mejed-Dan, entre Sora y Estaol. Wow, imagínate, desde pequeño, dice la palabra que el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en Sansón. No sé tú si tienes hijos, pero es algo que a los que somos padres nos llena más allá de orgullo, es una bendición y un privilegio el que alguien pueda ser apartado para el llamado. Y en este caso, Sansón, capítulo 14 de Jueces, está apartado, perdón, capítulo 13, versículo 25, Sansón ha sido apartado para Dios. Yo creo que todos quisiéramos para nuestros hijos que tuvieran este tipo de llamado, pero ¿sabes qué? Lo tienen. Lo tienen. Y tú y yo tenemos un llamado de parte de Dios porque Él nos ha apartado para servirle. Ahora, quizás no en una dinámica necesariamente de enseñanza o de predicación o de pastorado, sí, pero tú y yo hemos sido llamados. Recuerda la gran comisión que dice que iremos por todo el mundo bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas. Ese es un llamado de Dios para tu vida y para mi vida. Entonces, en cierto sentido, tú y yo somos también nazareos. Es decir, tenemos un llamado de Dios y estamos llamados a apartarnos del mundo, a no vivir como vive el mundo. Por eso Jesús les decía, oraba a su Padre a favor de sus discípulos y les decía, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
una responsabilidad que tú y yo tenemos como hijos de Dios es apartarnos del mal. Entonces, en cierto sentido, tú y yo también tenemos este llamado de Dios para ser nazareos, para apartarnos, guardar nuestro corazón, guardar nuestra vida y cumplir el llamado que Dios nos ha dado. ¿Estamos claros hasta aquí? Espero que sí. Dice capítulo 14 de Jueces, dice, y Sansón descendió a Timnat y vio allí una mujer de las hijas de los filisteos. Es decir, vio a una mujer que no era del pueblo hebreo, es decir, una filistea. Dice, cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre, diciendo, vi en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, tomádmela por mujer. Le respondió su padre y su madre, no hay mujer entre las hijas de los parientes o entre mujer de los filisteos incircuncisos, pero Sansón dijo a su padre, tomadla para mí porque ella me agrada. ¿Cuál es un tema con Sansón? Y lo empezamos a ver aquí. Era determinante, es decir, se le metía una idea en la cabeza y no se detenía hasta lograr lo que él quería. Y empieza a necear con sus padres. Dice, vi una mujer que me gustó, es hija de los filisteos, me quiero casar con ella. Y sus padres no estorbaron lo suficiente. Sí le dijeron, oye, pues no hay mejor una mujer de tu pueblo, es decir, un yugo igual, como tú y yo lo conocemos ahora, pero no, Sansón había puesto, como dice el dicho, su mirada del otro lado de la barda, ¿sí? Donde hay dichos mexicanos, ¿no? Que el pasto está más verde del otro lado de la cerca. Finalmente, Sansón estaba siendo cautivado por sus ojos, ¿sí? Versículo 4 dice, y su padre y su madre no sabían que esto era del Señor, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Y Sansón descendió a Timnat con su padre y con su madre, y llegó hasta los viñedos de Timnat, y aquí un león joven venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder, y lo despedazó como se despedaza un cabrito, aunque no tenía nada en su mano, pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Y descendió y habló con la mujer, y ella le agradó a Sansón. Cuando regresó más tarde para tomarla, se apartó del camino para ver el cadáver del león, y he aquí que había un enjambre de abejas y miel en el cuerpo del león. Recogió la miel de sus manos y siguió adelante, y comiéndola mientras caminaba, cuando llegó a donde estaban su padre y su madre, les dio miel y ellos comieron, pero no les contó que había recogido la miel del cuerpo de un león. Ya leímos en su momento, o ya checamos que parte del llamado de un nazareno era apartarse de un cadáver. Pero Sansón destruye, mata a un león y dice la palabra que lo despedaza con sus manos, ¿sí? Posiblemente te ha tocado ver cómo le cortan el cuello a una gallina, ¿no? Pues Sansón, más allá de una gallina, despedazó a un león. Pero el problema es que de regreso hay miel en el león. Y entonces, no debiendo de acercarse a un cadáver, se acerca al cadáver. Entonces estamos viendo en Sansón, por un lado, ya lo vimos, un llamado de parte de Dios. Un llamado a apartarse y a servir a Dios. Y dice, ya lo vimos 13:25, que el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, ¿sí? Pero él empieza a tener ciertas acciones que van en contra de lo que pudiéramos considerar ese llamado. Dice, de ahí nos vamos a saltar. Bueno, Sansón tiene a su esposa, dice a su mujer, dice, nos regresamos al versículo 10 para tener contexto, dice, entonces el padre descendió donde estaba la mujer y Sansón hizo allí un banquete, porque así acostumbraban a hacer los jóvenes. Y sucedió que cuando lo vieron, trajeron a 30 compañeros para que estuvieran con él. Y Sansón les dijo, permitidme proponeros ahora un enigma, y si en verdad me lo declaráis dentro de los 7 días del banquete y lo descifráis, entonces os daré 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa. Pero si no podéis declarármelo, entonces vosotros me daréis 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa. Y ellos le dijeron, propon tu enigma para que lo escuchemos. Entonces él dijo, del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. Y no pudieron declararle en enigma en 3 días.
Y el cuarto día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare el enigma, o te quemaremos a fuego a ti y a la casa de tu padre. Nos habéis invitado para empobrecernos, ¿no es así? Y la mujer de Sansón lloró delante de él y dijo: solo me aborreces y no me quieres. Has propuesto un enigma a los hijos de mi pueblo y no me lo has declarado. Y él le dijo: he aquí, no lo he declarado ni a mi padre ni a mi madre, y a ti te lo declararé. Versículo 17, mas ella lloró. No es el tema de esta noche, pero aquí hay una clara manipulación de la esposa de la mujer de Sansón con Sansón. Dice versículo 17, mas ella lloró delante de él los 7 días que duró el banquete, y sucedió el 7º día que él se lo declaró, porque ella lo presionaba mucho. Entonces ella declaró el enigma a los hijos del pueblo. Mira, muchas veces por la presión que tenemos, puede ser incluso familiar, la presión en la escuela, la presión en el trabajo, la presión en el lugar donde estamos, a veces cedemos, ¿sí?, a nuestra fe. Y el problema con Sansón, empezamos a ver que su fe es reducida simplemente porque él cede. Recuerda que él era nazareo, él tenía que guardarse, él tenía que abstenerse, pero empieza a tener en su vida ciertas actitudes de desobediencia, ¿sí? Y entonces cuando tú y yo desobedecemos lo que dice la palabra, nos vamos enfriando, nos vamos alejando de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque quien gobierna somos nosotros, ya no Dios. Y recuerda que Sansón tenía una fuerza grande, pero al mismo tiempo él tenía que guardarse, él tenía que abstenerse. Y te hago una pregunta retórica, es decir, una pregunta que no me tienes que contestar. ¿Te estás absteniendo del mundo o estás combinando tu fe con las cosas del mundo? ¿Sí? Porque si haces esto, lo más probable que sucede es que tarde o temprano hagas tu fe a un lado, porque el mundo te llama, el mundo nos absorbe, el mundo nos cautiva, nos cauteriza, y dejamos de seguir el llamado que Dios tenía sobre nuestra vida. Versículo 19 del capítulo 14 dice: entonces el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder, y descendió a Ascalón y mató a 30 de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de ropa a los que habían declarado el enigma, y ardiendo en ira subió a la casa de su padre. Pero la mujer de Sansón fue dada al compañero que había sido amigo íntimo. Algo que queda claro también en la vida de Sansón es que él entendía su llamado. Él sabía que el enemigo, en este caso, eran los filisteos, y los filisteos en aquel entonces gobernaban sobre el pueblo de Israel, ¿sí? Sin embargo, Sansón sabía cuál era su cometido. El problema, hay muchos problemas con Sansón, pero el problema que tenía Sansón es que empezaba a coquetear con cosas que él no tenía que hacer, aunque sabía el objetivo, y el objetivo eran los filisteos. Entonces, aún en esa desobediencia que tiene Sansón, empieza a, valga la palabra, a matar filisteos. O sea, empieza a tratar de buscar el llamado en sus propias fuerzas, ¿sí? No necesariamente en las fuerzas que Dios le daba. Bueno, saltamos un poquito el capítulo 16. Dice: y Sansón fue a Gaza, y allí vio a una mujer ramera, y se llegó a ella. Entonces fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá, y ellos cercaron el lugar, se apostaron a la puerta de ciudad toda la noche acechándole, y estuvieron callados toda la noche diciendo: esperaremos hasta que amanezca, entonces lo mataremos. Nuevamente, Sansón dice que se llegó a una mujer filistea, prostituta, llamada Dalila, ¿sí? Entonces, nuevamente Sansón es cautivado por sus ojos y empieza a despreciar el llamado que Dios tiene para su vida, al grado que los filisteos lo quieren matar. Dice: pero Sansón permaneció, versículo 3, 16:3 de Jueces, pero Sansón permaneció acostado hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con los 2 postes, las arrancó junto con las trancas. Entonces se las echó sobre los hombres, y los llevó hasta la cumbre del monte que está frente a Hebrón.
Después de esto sucedió que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, que se llamaba Dalila, y los príncipes de los filisteos fueron a ella y le dijeron: persuádelo y ve dónde está su gran fuerza y cómo podemos dominarlo para atarlo y castigarlo. Entonces cada uno de nosotros te dará 1,100 piezas de plata. Nuevamente Sansón sabe cuál es su llamado de destruir a los filisteos, pero está peleando en su propia fuerza, está haciendo en su propia capacidad lo que él, el llamado que él quiere hacer, aunque sabe que es el objetivo, lo está haciendo en sus propias fuerzas. Y mira, cuando tú y yo peleamos en nuestras propias fuerzas, nos vamos a desgastar. Cuando tú y yo peleamos con la fuerza que nos da el Espíritu Santo, y esta es la palabra clave, en obediencia a lo que Dios habla, vamos a ser eficaces en el reino. Pero posiblemente te ha sucedido a ti, me ha sucedido mucho a mí en mi vida, donde me desgasto en batallas y en luchas que Dios no me llamó a pelear. ¿Sí? Y quiero ganar en mis propias fuerzas, en un conflicto personal, familiar, laboral, relacional con alguien, ¿sí? Y en esas propias fuerzas, muy fácilmente tú y yo podemos decir que estamos cumpliendo el llamado de Dios, pero perdiendo el foco y el objetivo principal del llamado de Dios para nuestras vidas. Y decimos: Señor, pero te estoy sirviendo. Señor, pero estoy hablando de ti. Pero en muchas ocasiones no nos damos cuenta que es incluso nuestra carne. Incluso simplemente, y perdón la palabra, por quedar bien, ¿sí? Pero tú y yo tenemos que ser revestidos por el Espíritu Santo para ser eficaces en el reino. Entonces los filisteos persuaden a la mujer, dice: ve dónde está su gran fuerza para que podamos dominarlo, atarlo y castigarlo. Versículo 6 dice: dijo pues Dalila a Sansón: te ruego me declares dónde está tu gran fuerza y cómo se te puede atar para castigarte. ¿Recuerdas que una mujer previa que tuvo lloraba y entonces él estaba cautivado? ¿Sí? Mi hermano, mi hermana, no sé cuál sea tu talón de Aquiles, pero muchas veces somos cautivados por el mundo. En ocasiones puede ser un hombre, puede ser una mujer, en ocasiones puede ser el dinero, en ocasiones puede ser la fama, en ocasiones puede ser el buscar llamar la atención, ¿sí? No sé, en cada uno de nosotros, pero el enemigo es tan sagaz que sabe cuáles son nuestras áreas débiles. Y si espiritualmente no nos fortalecemos, va a ser muy fácil que caigamos. Y en el caso de Sansón, no cuidó su retaguardia, no cuidó sus áreas débiles. Sus áreas débiles era la sensualidad, era en este caso las mujeres, ¿sí? El ser cautivado por su vista, ¿sí? Y era llevado como buey al matadero, dice la palabra. Dice versículo 7, y Sansón le dijo: si me atan con 7 cuerdas frescas que no se hayan secado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Los príncipes de los filisteos le llevaron 7 cuerdas frescas que no se habían secado, y Dalila lo ató con ellas. Y tenía ella hombres al acecho en un aposento interior. Entonces le dijo Sansón: los filisteos se te echan encima. Pero él rompió las cuerdas como se rompe un hilo de estopa cuando toca el fuego, y no se descubrió el secreto de su fuerza. Es decir, Sansón le inventa a Dalila una dinámica que su fuerza proviene de tal manera. Sansón, entre comillas, le está diciendo la verdad, ya sabemos que no es así, pero digo, tú y yo lo podemos ver como: a mí no me gustan las telenovelas, pero si has visto alguna telenovela, ¿sí? Sabes quién es el malo, sabes que no debe de caer, y cae en los enredos de un chico, una chica, y dices: no, no es posible, era claro, era evidente, ¿sí? Y en este caso es evidente que la mujer, en este caso Dalila, quiere dañarlo, pero Sansón está tan cautivado que no le presta importancia, porque él ya está confiando en su propia fuerza. Recuerda que dice la palabra que la fuerza se la daba Dios, ¿sí? Porque estaba atado con cuerdas. Humanamente se hubiera tratado de zafar y con mucha fuerza quizás lo hubiera hecho, ¿sí? Pero él empieza a actuar sin darse cuenta que el Espíritu de Dios está en él, ¿sí? Por eso puede romper las cuerdas fácilmente.
Y entonces nos gustaría que la palabra dijera, y Sansón se dio cuenta que estaba siendo engañado y dejó a la mujer y siguió el llamado de Dios. Pues no es así. Versículo 10, entonces Dalila dijo a Sansón, mira, me has engañado y me has dicho mentiras. Ahora pues, te ruego que me declares cómo se te puede atar. Y él le respondió, si me atan fuertemente con sogas nuevas que no se hayan usado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Dalila tomó sogas nuevas, lo ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima, pues los hombres estaban al acecho en el aposento interior, pero él rompió las sogas de sus brazos como un hilo. Entonces Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me has engañado y me has dicho mentiras. Declárame cómo se te puede atar. Mira, no sucedió una, sino en 2 ocasiones, ¿no? Y él le dijo, si tejes 7 trenzas de mi cabellera con la tela y la aseguras con una clavija, entonces me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Y mientras él dormía, Dalila tomó las 7 trenzas de su cabellera y las tejió con la tela y la aseguró con la clavija. Y le dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima, pero él despertó de su sueño y arrancó la clavija del telar y la tela. Entonces ella le dijo, ¿cómo puedes decir te quiero cuando tu corazón no está conmigo? Ya fue en 3 ocasiones y esta es frase de telenovela. ¿Cómo puedes decir que te quiero, Francisco Antonio Arnulfo Ricardo, ¿sí? Cuando tu corazón no está conmigo, ¿sí? Me has engañado estas 3 veces y no me has declarado dónde reside tu gran fuerza. Y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba, su alma se angustió hasta la muerte. Proverbios habla de la mujer rencillosa. Mira, pues aquí está, Proverbios la describe, pero Dalila es la prueba fehaciente de la mujer rencillosa. Duro y duro y duro y dale, como dice el dicho. Estaba con Sansón, tú no me quieres, dime cómo es tu fuerza, dime de dónde proviene, etcétera. Mira, un hombre en cabal sentido hubiera dicho, ¿sabes qué? Tú eres la que me quieres engañar, tú eres la que me quiere poner trampa. Pero Sansón estaba tan cautivado por sus propios deseos, por la mujer que lo había cautivado, que dice, su alma se angustió hasta la muerte. Porque la amaba, tenía un cariño, un amor, un aprecio hacia ella. Pero recuerda que Dios le había dicho que él le tenía que estar apartado. Entonces, todo lo malo que Sansón debía de evitar, lo hizo, ¿sí? Posiblemente te ha pasado a ti o a mí, donde sabemos que no tenemos que hacer algo y lo hacemos. Y aquello que debemos hacer, no lo hacemos. Versículo 17 del capítulo 16 de Jueces dice, él le reveló pues todo lo que había en su corazón, diciéndole, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza se dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Qué absurdo, ¿no? Sansón está en pecado con esta mujer y le dice, no, es que yo estoy apartado para Dios. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios ha estado en mí y yo he sido apartado, ¿no? Yo tengo un llamado de Dios, por eso tengo el cabello largo y el desconocimiento de los filisteos, porque ellos no temían a Dios, que un nazareno no se cortaba el cabello. Obviamente es algo que ellos no conocían y cuál había sido la indicación para Sansón desde pequeño. Versículo 18 dice, viendo Dalila que él le había declarado todo lo que había en su corazón, mandó llamar a los príncipes de los filisteos diciendo, venid una vez más, porque él me ha declarado todo lo que hay en su corazón. Entonces los príncipes de los filisteos vinieron a ella y trajeron el dinero en sus manos. Y ella lo hizo dormir en sus rodillas y mandó llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas de su cabellera. Luego comenzó a afligirle y su fuerza le dejó. Este es un versículo para mí muy triste, ¿sí? El versículo 19, y su fuerza le dejó. Cuando dice la palabra de Dios y su fuerza le dejó, es que Dios también lo había dejado. Y si hay algo triste en la vida de una persona es cuando se aleja de Dios. Gracias a Dios estamos en un nuevo pacto y dice la palabra, acerquémonos confiadamente, ¿sí? Al trono de la gracia. Incluso en tu más horrible pecado y en el mío, cuando hay un arrepentimiento y nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, perdóname, hice lo que no debía,
Ujú. Dios extiende su favor, su gracia, su misericordia para ti y para mí. Pero en este caso ya no estaba y su fuerza le dejó. Entonces, ella entonces dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima. Versículo 20. Y él despertó de su sueño y le dijo, saldré como las otras veces, voy a confiar en mí mismo, voy a confiar en las fuerzas que yo tengo. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Es que Dios está conmigo, yo soy aquel, yo puedo todo. A mí no se me resiste ni el diablo. Mira, cuando no vamos en el poder del Espíritu Santo, tengamos cuidado, porque estaremos tratando de hacer en nuestras propias fuerzas. Y cuando tratamos de hacer en nuestras propias fuerzas, somos como el debilucho Sansón, no como el fuerte Sansón. Dice, versículo 21, los filisteos lo aprendieron y le sacaron, versículo 21, sí, pero no sabía qué hacer. Versículo 21, los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos, y llevándolo a Gaza lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino de la prisión. No solo le cortaron el cabello, que era humillante, no por estar pelón, ¿no? Sino por el hecho de que la señal del pacto que él tenía con Dios ya no estaba. Y no solo le cortaron el cabello, sus lindos caireles, sino que le sacaron los ojos, lo dejaron ciego. Ellos tenían que aprovechar, me refiero a los filisteos, el decir, pues no lo vamos a matar, pero lo vamos a miniutilizar. Es decir, un hombre fuerte, ciego, no va a servir para nada. Y más cuando ahorita ya no tiene fuerza. Versículo 22, y aquí quiero hacer una pausa. Y este es el sentido de la enseñanza. Mi hermano, mi hermana, seas chico de edad, mediano, grande, hombre, mujer, estés donde estés, tú y yo tenemos un llamado de parte de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, algunas malas decisiones que pudimos tomar en la vida, ¿sí? Puede ser de hace tiempo o recientemente, han cambiado el plan de Dios, si lo quieres ver así, no en cuanto al llamado, pero sí en cuanto a lo que Dios tenía guardado para ti. Te voy a poner un ejemplo. Tú le quieres enseñar algo a tu hijo o a tu hija, ¿sí? Y esperas que él o ella tengan una buena actitud para algo que les quieres enseñar y les vas a dar además un premio, un reconocimiento, los vas a felicitar. Y de pronto, y esto sucede incluso en bebés, desde chicos, ¿sí? El bebé o el niño empieza a tener actitudes negativas, ¿no? De enojo, de fastidio, de maldad incluso, ¿no? Y no realizan esa labor que tú habías planeado para enseñarles algo. ¿Eso quiere decir que los desechas? No. Simplemente esto que tú habías planeado, contemplado para ellos, va a tomar más tiempo porque hay cierta actitud en su corazón que necesitas enseñar, que necesitas instruir. Por eso dice la palabra, instruye al niño en su camino y cuando fuese grande no se apartará de él. El problema es que tú y yo muchas veces actuamos como niños. Dios ha hablado a nuestras vidas, y conozco a los que están aquí, a la mayoría de mucho tiempo, ¿sí? Y ha habido un llamado de parte de Dios, pero terminamos haciendo lo contrario de lo que Dios dijo. Y a veces hay condenación. Cuando entramos en sí, ¿no? En nosotros mismos y reaccionamos, Señor, perdóname. Y posiblemente has perdido parte de ese plan A, si lo quieres ver así. Plan, algo que Dios había desarrollado, pero que tú y yo, por necios, por torpes, por carnales o por no dedicarle a Dios ese lugar en nuestro corazón y darle sí prioridad a cosas del mundo, a personas, incluso a Dalilas, ¿no? No sé cuál sea tu Dalila, algo que te pudiera haber cautivado, a lo cual le dedicas tiempo, energía y te desvía del propósito de Dios. No necesariamente tiene que ser una mujer, ¿no? Este es un ejemplo simplemente, pero puede ser otra cosa que desvía tu atención y te roba parte de ese propósito que Dios tenía. Ahora bien,
cuando tú y yo nos equivocamos, muchas veces entra condenación, porque decimos, Señor, tú habías planeado esto para mí, ahora lo puedo ver, pero ya no lo puedo alcanzar. Y algunos cristianos, y por eso tenía la carga de hablar de esto, porque he platicado con algunos creyentes en el últimos 2 meses, más o menos, y ha habido cierta condenación. Es que yo sé que Dios tenía algo para mí, pero fui desobediente, me dejé llevar, hice algo que no debía, o estoy viviendo una dinámica en rebeldía y en pecado, entonces Dios ya no me puede usar. Le he fallado a Dios. Mira, efectivamente, quizás algo que Dios había determinado para tu vida ya no lo puedas realizar, no porque Él no sea grande, sino porque nosotros tenemos que pagar muchas veces las consecuencias de nuestra rebeldía, las consecuencias de haber desobedecido a Dios. Pero aún así, déjame decirte que Dios sigue siendo bueno. Vamos a ver qué es lo que sucedió. Dice versículo 22, pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de rasurado. ¿Sí? Y los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios, Dagón, y para regocijarse, pues decían, nuestro Dios ha entregado a nuestro enemigo Sansón en nuestras manos. ¿Qué sucedió con Sansón? Le sacan los ojos, lo ponen a moler el molino, a dar la vuelta como animalito, como buey, para triturar los granos, le sacan los ojos, pero lo abandonan por ahí. Y no se percatan que el cabello de Sansón empieza a crecer nuevamente. Y recuerda que el pacto, parte del pacto era el cabello. A ellos se les había olvidado, pero a Sansón no. Ya no tenía ojos y estaba, y perdón la palabra, lo trataban como bestia. Versículo 24 dice, y cuando la gente lo vio, alabaron a su Dios, pues decían, nuestro Dios ha entregado nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestras tierras y multiplicaba nuestros muertos. Recuerda que Sansón había matado a varios filisteos. Versículo 25, y sucedió que cuando estaban alegres, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Llamaron pues a Sansón de la cárcel y él los divertía, se burlaban de Sansón. Lo veían sucio, descuidado, ciego, ¿sí? Y se burlaban de él. Mira, y perdón lo que voy a decir, pero posiblemente hay gente que se ha burlado en tu desgracia, se ha burlado de algún pecado que tú y yo cometimos, te ha señalado, te ha maldecido, ¿sí? Es que tú eres esto, tú nunca vas a cambiar, tú eres tu pecado, y no es así, mi hermano. Tú y yo no somos nuestro pecado, tú y yo no somos nuestro pasado, tú y yo somos lo que Dios dice que somos. Y ellos estaban burlando de Sansón. Dice, pues a Sansón de la cárcel y él los divertía. Y lo pusieron de pie entre las columnas. Entonces Sansón dijo al muchacho que lo tenía de la mano, déjame palpar las columnas sobre las que el edificio descansa para apoyarme en ellas. Y el edificio estaba lleno de hombres y mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban allí, y sobre la azotea había como 3,000 hombres y mujeres mirando mientras Sansón los divertía. ¿Cuántos? Alrededor de 3,000. Versículo 28 dice, Sansón invocó al Señor, y el Señor Dios, y dijo, Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí, y te suplico que me des fuerzas solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis 2 ojos. Y Sansón asió las 2 columnas del medio sobre las que del edificio descansaba. Y se apoyó contra ellas con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas y el edificio se derrumbó, pues sobre los príncipes, y sobre todo el pueblo que estaba en él. Así que los que mató al morir fueron más de los que había matado durante toda su vida. Entonces descendieron sus hermanos y todos la casa de su padre, y tomándolo lo llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol en la tumba de Manoa su padre. Él había jurado a Israel 20 años. Él había juzgado a Israel 20 años.
Am, es un poco dura esta historia de Sansón. Jueces capítulo 13, 14, 15 y 16 nos habla de esto. Me gustaría que Jueces 16, 32 dijera, y Sansón salió avante de esto, y Dios le dio vida, y le ungieron los ojos, y recuperó los ojos, y después se portó bien, y siguió en los propósitos y los llamados de Dios. Pues no, no hay Jueces 16, 32. Sansón muere junto con los filisteos. Dios sabía su llamado y su propósito con Sansón. Aquí el punto o el problema es que Sansón fue cautivado por el mundo, fue cautivado por sus ojos, fue cautivado por la mujer, ¿sí? Y despreció el llamado de Dios. El nazareato que tenía que ser un nazareato santo, tenía que ser precisamente apartarse de, pero Sansón se le hizo fácil. Algo que también queda como enseñanza es que sus padres no lo estorbaron lo suficiente, ¿sí? ¿Fue culpa de Sansón? Claro que sí, pero sus padres tuvieron que estorbarle, ¿sí? Decirle, no, Sansón, así las cosas no son. Pero como Sansón tenía un llamado sobre su vida, ellos confiaron en una nueva pedagogía, si lo quieres ver así, donde no se vaya a traumar el niño, no hay que decirle nada, que él haga lo que quiera, ¿sí? Conozco personas cercanas que no tuvieron el suficiente estorbo en sus vidas y por lo tanto no vivían las consecuencias de sus actos. Y el problema de eso es que cuando creces y no hay consecuencias, te vuelves un tirano. El problema es que hay consecuencias muy graves o muy grandes. Sus padres no le estorbaron lo suficiente. Y aquí un pequeño paréntesis. Padres, estorben a sus hijos. Estorbar a nuestros hijos no es malo. ¿Qué es estorbarlos? Están caminando hacia un trayecto que no les conviene y que tú sabes que no les conviene. Tienes que pararte enfrente y decir, no, 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 por aquí no. Ahora bien, tengamos cuidado porque hay veces que malentendemos la palabra estorbar, ¿sí? Y creemos que el estorbo tienen que ser nalgadas y cinturonazos para que el chamaco aprenda. Mira, bíblicamente sí, pero es cuando hay una maldad, cuando hay una transgresión a ciertas indicaciones. Pero estorbar no quiere decir que seas mano dura. Sí, estorbar no quiere decir que tú tengas que ser el tirano sobre tus hijos, sino que instruyas. Por eso la palabra dice, instruye, enseña. ¿Y sabes cuál es la mejor manera de enseñar? Si alguien sabe un poquito de educación y de pedagogía, me va a confirmar que es por medio del ejemplo, ¿sí? Es por medio de que los niños puedan ver en ti y en mí como padres, como maestros o como miembros de la iglesia o como miembros de la comunidad, un ejemplo. De nada sirve enseñar en la escuela o enseñar principios y valores si no los vivimos, ¿sí? Entonces tengamos cuidado porque también dice la palabra, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, ¿sí? Cuando somos demasiado estrictos, cuando entonces ya esto nos doy y le ponemos y es y estamos creyendo que estamos instruyendo, posiblemente estemos llevando a ira a nuestros hijos. Entonces, qué importante es que tú y yo como padres pidamos sabiduría de Dios. Señor, dame sabiduría. Y dice la palabra, el que esté falto de sabiduría, pídala. Y Dios nos va a dar sabiduría para instruir a nuestros hijos. Entonces, en este paréntesis, sí, entender que Sansón tomó malas decisiones, sus padres no lo estorbaron lo suficiente, pero él tomó decisiones, ¿sí? Él se dejó cautivar por sus ojos, él se dejó cautivar por sus deseos. Y no es pregunta, nuevamente es pregunta retórica. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos dejado llevar por nuestros deseos, por nuestros anhelos? Y no necesariamente tienen que ser cosas malas, ¿sí? Pero se pueden volver aspiraciones donde la meta es que logremos algo. Yo quiero un mejor puesto, yo quiero un mejor trabajo, yo quiero un mejor ingreso. Y no estoy diciendo que no aspiremos a trabajar más, a tener mejores ingresos en nuestra vida, ¿no? Pues para suplir nuestras necesidades, para suplir las necesidades de nuestra familia. Pero que no se vuelva la meta, que no se vuelva el objetivo, sino que Dios sea, Señor, tú me has dado esa capacidad, tú me has dado este trabajo y tú vas a suplir lo que es necesario.
Señor, y en su momento tú me darás, y si no me lo das es porque no lo necesito, ¿sí? Y si no me lo das es porque incluso podría hacerme daño, algo bueno, ¿sí? Podría desviarme. Proverbios habla acerca de esto, ¿sí? Ya lo hemos platicado en algunas otras ocasiones. Mi hermano, mi hermana, si tú y yo o te has sentido que has defraudado a Dios por haber seguido los deseos de tu carne, por haber desobedecido a Dios, has reflexionado, has pedido perdón, pero aún así te sientes mm, condenado, te sientes menospreciado y decir, Señor, ya no sirvo para tu obra, ya no sirvo para lo que tú quieres hacer. Esta palabra es para ti, ¿sí? Dios no es un Dios de segundas oportunidades, falso. Dios no da segundas oportunidades. Dios da terceras, cuartas, quintas, sextas, no se acaba, siempre y cuando pueda ser hallado, ¿sí? Porque el irnos al otro extremo es tratar de vivir una supergracia. Es decir, pues como Dios perdona, ¿sí? Como Dios es grande y misericordioso, pues yo puedo hacer lo que quiera. Eso fue lo que vivió Sansón. Sansón sabía que Dios era su fuente de fuerza, y entonces cuando él probó la fuerza que Dios le había dado, se sintió autosuficiente, es decir, yo puedo hacerlo. Y despreció, dejó a un lado el reconocer que Dios era su sustento, que Dios era su provisión. Y muchas veces a ti y a mí nos sucede algo similar. Nos empieza a ir bien, puede ser laboralmente hablando, familiarmente, económicamente, en muchos aspectos. Si no hacemos un alto y reconocemos, Señor, tú eres el que ha sido bueno, ¿sí? Fácilmente podemos inflarnos de ego y decir, es que yo soy muy bueno en lo que hago, yo soy muy buen profesionista, yo soy muy buen trabajador, yo soy muy buen padre, soy muy buen esposo, soy muy bueno, soy muy bueno, soy muy bueno. Y dice la palabra que no hay uno bueno, ni aun uno. Tú y yo tenemos que reconocer que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de parte de Dios. Filipenses 1:6. Vamos para allá, por favor. Si alguien gusta leerlo, por favor, se lo agradeceré. Filipenses 1:6. Si alguien lo tiene, puede abrir el micrófono y leerlo, por favor. Filipenses, ¿qué? Desde el 3, Filipenses 1. Bueno, vamos a ver, espérame, ya me. Filipenses 1:6, pero déjame ver si desde un poquito antes. No, nada más Filipenses 1:6, por favor. Dice, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias, Meli. Dice, estando convencido, dice mi versión, precisamente de esto, que el que comenzó la buena obra en ti y en mí es fiel para cumplirla. Dice aquí, el que comenzó en nosotros la buena, pero la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, dice otra versión. Vic, Nancy, Benji, Naye, Eric, Juanita, Rolando, Meli, Marisol, David. En cada uno de nosotros, Dios ha comenzado una buena obra. Estaba por aquí mi amigo César, tuvo que salir. El que comenzó la buena obra es fiel para cumplirla. ¿Por qué? Porque el fiel es Él, no nosotros. Si dependiera la obra que Dios comenzó en nosotros mismos, de nosotros mismos, sí te diría, híjole, pues échale ganas a ver hasta dónde llegas. Pero dice la palabra que estoy convencido, y decía Pablo, y me encanta esta versión, dice, estoy convencido de esto, de que el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay otra versión que dice, es fiel para cumplirla, es fiel para completarla, dice la versión en inglés. Dios es fiel en tu vida.
No importa si tú y yo hemos fallado, no importa si hemos menguado, no importa si ya te fuiste con el filisteo o la filistea, y hablo retóricamente, no tiene que ser así, ¿no? Si ya regaste los tepaches, si incluso despreciaste el llamado de Dios, ¿sí? Dios es fiel para completar esa obra. El problema es que tú y yo muchas veces dudamos porque ponemos más atención en nuestra falla, ponemos más atención en las carencias. Es que, Señor, soy malo, no oro mucho, me distraigo fácilmente, esto, lo he fallado y tú me has llamado y yo sé que tú me has llamado, pero no funciono, no sirvo. Mira, cuando tú y yo dejamos que esa voz entre en nuestros corazones, le estamos haciendo caso a el enemigo, a nuestra propia carne, a lo que la gente dice de ti, pero no le estás haciendo caso a lo que Dios dice de ti. Y lo que Dios dice de ti es que yo que comencé la buena obra, soy fiel para cumplirla. No importa si ya regaste los tepaches como Sansón. Y mira, y algo que me encanta, para mí es triste, ¿cómo se llama? Es dulce y amarga la historia de Sansón. Porque por un lado dices, híjole, le fue en feria, ¿no? Le sacaron los ojos, el tiempo final vivió como bestia, ¿sí? Pero por otro lado dices, tuvo la sagacidad de decir, Señor, pues dame fuerza, aunque sea una última vez, y yo voy a completar esta obra que tú me encomendaste. Y mató a más de 3,000 filisteos. ¿Por qué? Porque fue sagaz. Y Dios le dio fuerza. Dios pudo haber dicho, no, ya sabes qué, contigo ya no, con otro. Y mi hermano, mi hermana, si tú estás aquí en esta noche, Dios no está diciendo con otro, está diciendo no, contigo. ¿Sí? Quizás en este trayecto has perdido muchas cosas. En lo personal, yo te puedo hablar un poquito de mi testimonio en algún otro momento, pero perdí muchas cosas. Y algunas cosas, créeme que duelen. Y hasta la fecha hay cosas que digo, Señor, qué tonto fui. Porque hay veces que achacamos, es que el enemigo me robó. No, mira, sí, el enemigo nos roba algunas cosas, pero es más lo que tú y yo perdimos a veces por mensos, ¿sí? Por descuidados, por renegar de la obra de Dios, por querer hacer lo que nosotros queríamos, ¿sí? Y algunas cosas son irreparables. Otras Dios en su buena voluntad y misericordia va a restituir, pero eso está en el corazón de Dios, ¿sí? Posiblemente has perdido mucho, pero aún así, para Dios, tú y yo seguimos siendo útiles en el reino. No importa cuánto hayamos perdido. Si hay un corazón decir, Señor, perdóname, me doy cuenta que tú tenías un plan por acá que era padrísimo, ahora ya lo puedo ver. Aún así, Dios sigue haciendo y cumpliendo la obra que comenzó en tu vida y en mi vida. ¿Por qué? Porque la fidelidad depende de Él, no de nosotros mismos. Simplemente para concluir, ¿a quién le haces más caso? ¿Al mundo, a ti mismo o a lo que Dios dice de ti? Sansón tenía un llamado y podríamos decir que lo medio cumplió, ¿sí? A nuestros ojos, pero a los ojos de Dios lo cumplió porque el objetivo era destruir a los filisteos. En este aspecto, pues él padeció por torpe, ¿sí? Por ojo alegre, ¿sí? Por querer hacer él gobernar en su propia vida sin reconocer a Dios, por tratar de jugar entre el llamado y lo santo y el pecado y coquetear con el mundo, haciendo cosas que no le convenían. Pero a lo largo de la palabra vemos a Jacob, a Abraham, a Moisés, todos tenían un llamado. Vamos a concluir con 2 versículos, si alguien me apoya con 2 de Pedro 1:4, y yo voy a leer el último, 2 de Pedro 1:4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mira, las promesas de Dios, grandes promesas. La palabra lo establece y si la palabra lo dice, yo lo creo. Y si la palabra dice que hay promesas ahí para ti, para mí,
Dios las va a cumplir. Esforcémonos en lo que tenemos que hacer en obediencia, porque también muchas veces los cristianos dicen, a ver, hay muchísimas promesas de Dios en la Biblia. Señor, dámelas todas. No, pues mira, no son palabras mágicas. ¿Sí? Tú y yo tenemos que ser obedientes para activar las promesas de Dios. O sea, tú y yo no podemos, ¿cómo decirlo? Como manipular, ¿sí? Esto proviene de parte de Dios. Él en su buena voluntad nos da. Pero tú y yo tenemos que ser obedientes a la palabra. ¿Para qué? Para que se activen las promesas. Entonces están allí. Déjame ver si acabo de una vez con esto. Lucas 9, no vayas para allá. Lucas 9:59. Jesús está hablando con sus discípulos y se acercan algunos. Dice, a otro dijo, está hablando Jesús, dijo, sígueme. Pero él dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tú y yo tenemos un llamado de parte de Dios. Y esta noche Dios te está diciendo, sígueme. ¿Te has equivocado? No importa, borrón y cuenta nueva. La respuesta que tú y yo tengamos al respecto va a determinar los planes y propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Podemos poner muchos pretextos, no soy bueno, no hablo bien, no conozco tanto de la palabra, ya me conformo con lo que tengo. Y mira, Jesús no obligó a estas dos personas, ¿sí? Estaría padre que viéramos si al término de la vida de Jesús ya no eran 12, sino 14 discípulos, ¿no? Uno le dijo, déjame enterrar a mi padre. Y Jesús le dice, deja que el muerto entierre al muerto, ya lo que ya no tiene vida, ya no puedes hacer nada. Y otro dijo, déjame primero, me despido, ¿no? Era una buena intención, pero Jesús veía en su corazón que estaba todavía ligado a su familia, ¿sí? Que lo iba a poder seguir un tiempo, pero después, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay promesas en la palabra, hay un llamado en tu vida, así como lo hubo con Sansón. Te has equivocado, nos hemos equivocado, borrón y cuenta nueva. Algunas veces habrá consecuencias de nuestras malas decisiones, pero Dios sigue siendo fiel. Y recuerda que el que comenzó la buena obra es fiel para cumplirla. Hemos terminado, no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Yo espero entre la madrugada de hoy y mañana subir la enseñanza en línea para que la puedan ver completa quienes se incorporaron un poco después. Y de todos modos también si quieres tener la liga para repartirla a alguien. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Perfecto. Vamos a hacer simplemente una oración para terminar este tiempo. Señor, gracias por tus bondades, tus misericordias en nuestras vidas. Señor, gracias porque tú has sido fiel, Señor, aunque nosotros te hemos fallado tantas veces y hemos sido infieles. Tú has sido fiel, Señor. Padre, perdónanos, Señor, si en nuestro pecado, en nuestra necedad, eh, eh, en nuestro caminar en este mundo, Señor, hemos sido cautivados, Señor, y en ocasiones nos hemos desviado de propósitos y planes que tú tienes para con nosotros, Señor, pero aún así, tú sigues siendo bueno, Señor. Bendigo a cada uno de los que estamos aquí, a cada familia aquí representada, Señor, y en especial yo te pido por el llamado que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. El llamado a veces creemos que tiene que ser algo espectacular, algo para multitudes. Algunos pueden ser así, pero otros no son así. Señor, el llamado es que seamos obedientes a lo que tú quieres para cada uno de nosotros, en el lugar donde estemos. Señor, en nuestros trabajos, en nuestra escuela, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestra colonia, con nuestra familia extendida. Señor, ahí tenemos llamados. Señor, permítenos ser fieles, Señor. Queremos ser fieles a lo que tú hablas en nuestras vidas. Señor, perdónanos, Señor, si en algún momento lo despreciamos, pero hoy queremos ser hallados fieles delante de ti, Señor. Bendigo a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y te pido que de continuo podamos recordar la enseñanza de Sansón, que por ser cautivado perdió mucho, Señor, pero al final pudo ser obediente, Señor, y terminó la obra que tú habías iniciado para él.
Señor, con más dolor y con más consecuencias de las que tú hubieras querido, pero aún así tú fuiste fiel en su vida, Señor. Y en la vida de cada uno de nosotros, Señor, eres fiel. Señor, cada herida, cada atadura, cada lastimadura que cada uno de nosotros pudiera tener, aún, Señor, esas cicatrices, Señor, nos dicen que tú has sido fiel, Señor, y te pido que podamos ser equipados como ejército tuyo, como soldados tuyos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia en Cristo, muchas gracias. Amén. Dios les bendiga. Que tengan un buen descanso. Igualmente, bendiciones a todos. Gracias, hermanas. Bendiciones, buenas Buenas noches. noches. Muchas Amigo, gracias. hablando. Bonita noche. Buenas noches. Bendecida noche. Gracias, Bendecida Gracias, fin de buenas semana. noches. Nos vemos. Benji Boy. Bye. Muchas gracias, bendiciones. Eric, Juanita, Dios les bendiga. Igualmente. Igualmente.